El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a comenzar una jornada muy linda platicando con líderes sociales. Comenzamos con Chiapas, lo que se está haciendo allá a través de una organización que acaba de ganar los premios Compartir en este año 2014. Se trata de Jennifer Haza, ella es directora de Melel Shojobal, Asociación Civil. Jennifer Haza o Asa? Asa, muy bien, se escribe con H, ¿verdad? Sí. Y Z. Muy bien, Jennifer, pues bienvenida, vienes desde Chiapas. Sí, así es, vengo desde Chiapas, yo soy de acá del DF, pero ya llevo 12 años viviendo allá y trabajando en la organización. Cuéntanos esa parte, antes de empezar con tu institución, cuéntanos de ti, ¿cómo es que haces un cambio de vida tan radical de la ciudad capital de la República Mexicana, que es atroz, y atreverte a vivir en el campo, en una zona indígena? Bueno, desde que yo vivía acá en el DF, pues venía trabajando en diferentes procesos con niñas, niños y jóvenes. Entonces, en la universidad yo estudié comunicación en la Iberoamericana. Entonces, ya como parte de los últimos semestres, pues está, pues sí, el servicio social. Entonces, y que los jesuitas no pierden tiempo, les hacen ver la realidad de una vez por todas, la más cruda realidad. Sí, y entonces a través del servicio social fue que llego a San Cristóbal, a Chiapas, a la organización, bueno, que ahora tengo el privilegio de dirigir, y pues llego a hacer mi servicio social y a trabajar con niñas y niños trabajadores en San Cristóbal. Y fue así como niños y niñas trabajadores indígenas. Indígenas, sí, particularmente tzotziles, que ellos ya son nacidos de primera o segunda generación, pero de familias que emigraron pues de sus comunidades a la ciudad de San Cristóbal. Y entonces pues yo llego ahí en el 2002 a hacer mi servicio social. Y estuve ahí un verano y después me regresé aquí a la Ciudad de México a terminar la carrera. Y posteriormente dije, no, pues Chiapas me gustó, San Cristóbal me gustó. Este pedacito de la historia, cuando regresas después de hacer tu servicio social, ¿qué te pasa? Hay un shock ahí tremendo, como si tu corazón se hubiera quedado allá, ¿o qué? Cuéntanos. Pues sí, digo, me gustó el proyecto, me gustó el trabajo, creo que el sentirse útil y también mirar por realidades que nos deberían indignar a todas y a todos, y tener la posibilidad de pues de trabajar con otras y otros y de acompañar a las niñas, niños y a sus familias pues en el cumplimiento, en la defensa de sus derechos humanos, pues fue algo que me llamó. Entonces decidí regresar en enero del 2003 como voluntaria a la organización. Regresé. ¿Y tu familia y amigos qué decían? Porque ver tu proceso eso no se da así como pan caliente, es una aguja en un pajar, alguien que terminando su carrera, hacer servicio social y regresar con esa inquietud tan fuerte y de pronto decidir un cambio de vida. ¿Qué dicen tus amigos y familia en ese momento? Bueno, afortunadamente como pues siempre tuve pues el impulso y el apoyo también de mi familia y de mis amigos pues de hacer lo que yo quisiera hacer con mi vida, y también desde pues el trabajo y pues la crianza con mis padres, pues también ellos desde el trabajo que hacen, pues tuve la oportunidad también de pues de conocer como las realidades del país desde otros lados. Entonces el ir a Chiapas sí fue... ¿Tus papás qué hacen? Mi papá ha trabajado en diferentes ámbitos de la cultura en este país. Actualmente trabaja en el Museo de Arte Popular, mi mamá trabaja en la Secretaría de Salud. Entonces, ambos desde sus trincheras, pues involucrados en el sector público y también pues construyendo cada uno desde donde podemos un país más justo, más libre, más equitativo. Entonces, digamos, esa filosofía de vida y de servicio, y de que en la medida en que uno puede hacer cosas para que otras y otros
estén mejor y que eso también a uno la haga estar contenta y satisfecha con su vida, pues fue algo que desde la familia se me inculcó, ¿no? Y que se reforzó con la formación de los jesuitas en la Universidad Iberoamericana. ¿Cuáles fueron los elementos de todo ese sistema educativo de la Universidad Iberoamericana que te reafirmaron en tus convicciones? Pues la formación humanista en general, pues desde todas las materias, o sea, el tema pues de ética, también de estar como en contacto y mirando las realidades de este país, también desde pues la preparatoria, pues también teníamos que hacer servicio social, entonces, o sea, fueron cosas que sí, irme a Chiapas fue un parteaguas en mi vida, pero que también fue un proceso, pues, que tenía ya cierto impulso, ¿no? No fue tampoco de la noche a la mañana. Claro, estabas preparada para ello, no se concebía la vida de otra manera más que sirviendo, ¿no? Sí, creo que no. Qué maravilla, pues dichosa tú, caray. Pues sí, entonces disfruto mucho venir a la Ciudad de México. Comenzaste como voluntaria, ¿no? Sí, comencé, sí, como voluntaria, ya regresando a la institución. ¿En qué trabajan los niños y niñas trabajadores de esa organización? Bueno, las niñas y niños trabajadores en San Cristóbal, particularmente, pues se dedican al comercio y a los servicios, son vendedores de artesanías, trabajan en los mercados, atendiendo los puestos, algunos como cargadores, los menos en comercios establecidos, y bueno, Chiapas tiene una de las poblaciones infantiles pues trabajadoras más altas del país. Para ubicar a quienes nos ven desde otras partes del mundo, hay que decir que el 70% o más de la población de Chiapas es indígena, ¿cierto? Sí, o sea, es uno de los estados con mayor población indígena y además es el estado con mayor población infantil del país, donde estamos hablando pues casi del 40% de la población de Chiapas son niñas, niños y adolescentes. Entonces, ¿y de ese qué porcentaje trabaja? ¿Qué porcentaje de niños de ese 40% de la población total que son niños y niñas, qué porcentaje trabaja? Pues son, en términos de porcentaje no te sabría decir, pero en términos de números estamos hablando de 2 millones de niñas, niños y adolescentes en Chiapas, y digamos las cifras de niñas y niños que trabajan de 5 a 17 años, las últimas del 2010 marcan que son 82,000, entonces bueno, más o menos podemos hacer algunos estimaciones. Y bueno, la mayoría de las niñas y niños en Chiapas trabajan en el sector agropecuario, o sea, en el campo. En la ciudad de San Cristóbal es diferente, pues es en el ámbito urbano. Pero bueno, hemos visto cómo el número de niñas y niños que trabajan se ha incrementado. Y aquí el asunto, el principio y el enfoque de nuestro trabajo con estas niñas y niños y sus familias es que pues ubicamos que trabajan por un tema de exclusión, de pobreza y las niñas y niños y también las propias familias pues no se quedan como sujetos pasivos ante esa realidad, hay que salir, ir adelante y comer, ir a la escuela. ¿Pero qué ha pasado? Antes, ¿cómo vivían esas comunidades indígenas? O sea, siempre ha habido por allá comunidades indígenas, son de las más sólidas y arraigadas en este país, ¿no? De las más antiguas. ¿Cómo eran sus usos y costumbres, la dinámica familiar, el estilo de vida, ¿no? ¿Y por qué ahora expulsan a los niños y los mandan al trabajo? ¿Qué cambió en su mentalidad, en su cosmovisión, en su estilo de vida? Es que yo creo que el cambio en términos del trabajo, desde las comunidades indígenas, el trabajo... Antes del trabajo vamos a la familia, a la dinámica. Sí, pero es un elemento, o sea, cultural de formación para la vida, ¿no? En términos del buen vivir y de hacer algo útil con tu vida es también, pues, saber trabajar, ¿no? Tener estas habilidades, o sea, el trabajo como una parte formativa, también pues, de trabajo con el campo, con la madre tierra, ¿no? Que es la que nos da de comer, y pues eso desde los diferentes, pues digamos, papel que a cada miembro de la familia le toca asumir. Entonces, cuando estas familias migran a la ciudad de San Cristóbal por motivos, desplazamientos
por conflictos de orden político, de orden religioso o de orden económico también, en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, pues es que también en ese entorno de pobreza, de discriminación, pues las niñas, niños que antes salían al campo en sus comunidades, bueno, pues ahora también salen a la ciudad pues para satisfacer las necesidades de ellos y de sus familias, ¿no? Entonces lo que pasó fue la migración, migraron del campo a la ciudad por cuestiones de orden político, religioso o económico. Económico porque atraídos por el mundo occidental o porque la tierra realmente estaba tan erosionada que ya no daba. Creo que, digamos, o se dieron las dos cosas. Hay que ubicar que lamentablemente en el país la discriminación hacia los pueblos indígenas pues es histórica y actualmente como la seguimos viendo, ¿no? en estos contextos en particular. El levantamiento zapatista del 94 pues puso en el ojo, ¿no? A la vista del mundo, no diría solamente del país, pues las condiciones de exclusión, de explotación, de discriminación, de pobreza de millones de personas en México y de millones de personas en Chiapas originarios de los pueblos indígenas, pues al descubierto, ¿no? Entonces, digamos, ante esas situaciones de vida que no estaban visibilizadas, que no estaban reconocidas como fueron después del 94, pues es que se empiezan a generar pues cierta atención, cierta política pública destinada a los pueblos indígenas, pero es una realidad que anteriormente y en la actualidad pues siguen siendo poblaciones excluidas, discriminadas, despojadas de sus territorios, de sus recursos naturales. Y en estos 20 años, del 94 al 2014, pues lo que hemos visto es una generación dispersa, deformada, transformada, y no podemos todavía decir que haya sido para mejor. Entonces por eso me encantaría que nos describieras cómo era la vida antes del 94 en esas comunidades indígenas y cómo es ahora la misma población, pero con una a lo mejor la apariencia igual, visten igual como antiguamente y tal, pero su estilo de vida está confuso. Entonces, y sus necesidades han aumentado. A lo mejor antes lo tenían todo teniendo nada y ahora realmente podemos hablar de una pobreza, ¿no? Vamos y volvemos. Sí. Regresamos.
Continuamos en Anunciación TV y es que el ejemplo de Chiapas, si nos vamos a referir a las poblaciones indígenas, es súper evidente, de manera que si Jennifer logra decirnos cómo vivían antes las comunidades originarias en Chiapas, siendo además dueños de la gran parte del territorio de ese estado maravilloso, bellísimo, si alguien ha ido a Oaxaca o ha ido ¿cómo se llama? El lugar de Rigoberta Menchú, Guatemala, se me fue el nombre. Si alguien ha ido a Guatemala, pues son como tres lugares muy, muy semejantes en su geografía, en su fisiografía, en su estilo de vida, en su cosmovisión, usos y costumbres. Oaxaca, Chiapas, Guatemala, por decir algunos, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo era antes del 94, del levantamiento indígena zapatista que se dio precisamente porque había necesidades que destacar, por supuesto, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, había un grupo que se llamaba Las Abejas, que eran muy pacíficos y decían, es que nuestro estilo de vida, déjennos en paz, ya nos organizaremos, ya superaremos los retos. Y había otros más inconformes, guerrilleros, entonces se causa ahí un choque, ¿no?, de culturas y unos están del lado occidental y otros prefieren conservar el lado oriental y además su ritmo, su paso, su estilo de vida, ¿cómo era antes y cómo es ahora, si hemos ido a peor o a mejor con tantas ayudas internacionales y nacionales de toda índole? Yo creo que no podemos generalizar, existen los pueblos que han optado por la autonomía, en particular pues las bases y los pueblos adheridos al EZLN, ¿no?, que han optado por construir sus propios procesos de autonomía en términos de salud, de educación, de gobierno. Están, digamos, otros comunidades que han optado por recibir los apoyos gubernamentales, los diferentes programas sociales, que también, bueno, han sido pues criticados como por generar división también entre las comunidades por el dinero. Entonces no podríamos generalizar. Yo creo que sí se han avanzado en algunos pues aspectos de un mayor acceso como a derechos de la población indígena, pero sí creo que hay todavía muchos retos por delante, y que es importante reconocer que pues los pueblos pues tienen el derecho a elegir cuál es su propio camino, y no las imposiciones que vienen de fuera, ¿no? También el derecho a la consulta, a decidir sobre sus recursos, sobre lo que nosotros llamamos progreso, no necesariamente se entiende desde las comunidades indígenas en el mismo sentido, y pues creo que hay que aprender mucho de ellas y de ellos, ¿no? Por eso, ¿en qué hemos mejorado y en qué hemos empeorado? Porque ha pasado de todo y hay confusión, ¿no? Sí. Está como las aguas revueltas, ya no hay paz en ese lugar. Sí, yo creo que no podría, no me atrevería como a hacerlo, o a simplificarlo, en términos de como de en qué se ha avanzado, o no. Te repito, creo que sí ha habido un mayor, pues acceso a derechos. Pero de todos modos, o sea, la discriminación hacia los pueblos indígenas de este país y el racismo de este país pues sigue vigente y también se expresa en las políticas públicas, ¿no? O sea, UNICEF hace poco pues hablaba que en el país en general solamente el 16% de las niñas y niños tienen acceso a sus derechos. En el caso de Chiapas, el 84.1% de las niñas y niños viven en pobreza. Y lo que decías al inicio, pues que la mayor parte de la población también es indígena, entonces hay ahí una línea todavía muy cercana entre los estados con mayor población indígena o dentro de los propios estados que quizá no tienen un gran número de población indígena, pero las comunidades indígenas son las que menor acceso tienen pues a recursos vitales y básicos para su supervivencia, ¿no?
Qué barbaridad. Entonces no me puedes decir, han mejorado en escuela, en educación, en servicios de salud, han mejorado en que ahora son bilingües, han mejorado en que ahora papá y mamá tienen empleo. No hay nada en que poder decir, enlistar que mejoras, no. O tendrías que hablar comunidad por comunidad, porque también hay una variedad enorme. Depende de quién se ha instalado a ayudar, si la comunidad ha crecido o no, ¿no? Entonces, vamos a hablar, si no se puede decir realmente qué ha pasado en Chiapas. O sea, yo creo que sí se puede decir, o sea, en el caso, por ejemplo, o sea, voy a hablar del tema de infancia, ¿no? De registro de nacimiento, que es bueno tener que todas las niñas y niños tengan acta de nacimiento. Chiapas es el estado con mayor rezago en ese sentido, o sea, la mitad de las niñas y niños no son registrados antes del primer año de edad. Y en los últimos años, por ejemplo, tanto a nivel federal como estatal, pues se han invertido recursos, o sea, la política pública no solamente en temas de voluntad, sino también de recursos para garantizar que todas las niñas y niños tengan un acta de nacimiento, que eso te abre las puertas para acceder a servicios de salud, para asistir a la escuela, ¿no? Entonces eso genera condiciones de mayor equidad y de oportunidad para todas las niñas y niños, ¿no? Y en el caso de Chiapas, pues atendiendo también esta problemática puntual y grave. Entonces, sí hay cosas en que se han avanzado. En el caso de las comunidades autónomas, pues también desde la propia construcción de sus sistemas de salud, de educación, partiendo desde su propia cultura y desde su propia cosmovisión, pues sí las comunidades se han visto beneficiadas de esos sistemas distintos generados desde las propias comunidades, donde las niñas y niños se sienten tomados en cuenta desde su cultura, desde su lengua, en lo que aprenden, en lo que hacen en el cotidiano, también en el acceso a los servicios autónomos de salud, donde se recupera o donde se recupera y se utiliza la medicina tradicional y se combina también con la medicina alópata, y donde pues las familias tienen la confianza de asistir a estos espacios de salud, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que vemos en las ciudades y lo que vemos nosotros en nuestro trabajo diario, pues sí, creemos que es necesario hacer exigible y que las familias asistan a los servicios públicos de salud, pero ellas te dicen, pues es que no me atienden mal, nadie me explica, no estoy ahí horas, implica dinero. No hay traductores. No hay traductores, entonces es a dónde me estás enviando, ¿no? Si hace 20 años los niños no hablaban más que tzotzil o tzeltal o cualquier otra lengua de las que se hablan por allá, ¿hoy son bilingües? Algunos sí, y la tragedia es que los que no han perdido su lengua originaria. Digamos, el sistema educativo que en los estados donde hay población indígena, pues es el asunto de la educación indígena o escuelas de educación indígena o bilingües. La realidad es que no, o sea, a veces nada más de lo bilingüe tienen el nombre, porque pues muchas veces los maestros que están colaborando en estas escuelas o trabajan en estas escuelas no son originarios de esas localidades, entonces puede que sí sean hablantes de alguna lengua indígena, pero no necesariamente de la lengua de esa región o de esa comunidad. O también que, las clases las dan en español y no utilizando la lengua, ¿no? ¿Cómo, siendo mayoría indígena en el estado de Chiapas, nunca hemos visto que tengan un gobernador del estado originario, o sea, un señor que sea originario de las comunidades indígenas? ¿A qué se debe? Pues yo creo que también a las propias dinámicas y estructuras y a la clase política como gobernante del estado, no por casualidad el EZ y el grito como de ya basta surgió en Chiapas, donde hay una desigualdad y un tema de discriminación muy muy arraigado, y pues donde los representantes o los gobernantes pues pertenecen, digamos, a las familias que han tenido como el poder económico, pues no solamente anteriormente, sino actualmente, ¿no?
Puf, es duro, ¿eh? Es duro y por eso mucha más admiración a tu presencia en ese lugar donde parece que nada pasa, que no avanzan, que no se resuelven los problemas, que al contrario crecen, ¿no? Ahora, después de este corte vas a tener 15 minutos para decirnos Bueno. todo lo que hace tu institución. Ok. Vamos y volvemos. Continuamos en Anunciación TV. Jennifer, ahora sí platícanos exactamente lo que hace tu institución, que se llama Melel Xochobal. ¿Qué significa Melel Xochobal? Bueno, Melel Xochobal está en lengua tzotzil, significa luz verdadera. Melel es verdad y Xochobal es luz o brillo. Y bueno, ya este nombre pues está inspirado también en varios de los fundadores que estuvieron, algunos de ellos frailes dominicos vinculados al trabajo pues de don Samuel Ruiz y de la Teología de la Liberación. Entonces, bueno, hace 17 años surge Melel en San Cristóbal, cuando, pues, después de la migración de los años 80 y después de los 90 con el levantamiento zapatista, pues llegaron nuevamente familias y con niñas y niños que estaban en el espacio del templo de Santo Domingo, donde estaban los dominicos, y pues estos colegas que estaban ahí pues trabajando, decían, bueno, algo tenemos que hacer con estas niñas y niños que están aquí frente a nosotros y no están yendo a la escuela, no están siendo atendidos en su salud, y entonces es ver cómo les acompañamos para poder acceder a una vida mejor. Entonces de ahí es que surge el trabajo de Melel directamente con las familias vendedoras que estaban en estos espacios públicos vendiendo y trabajando en la calle.
y pues poco a poco en estos 17 años pues nos vamos transformando, empezamos a trabajar con niñas y niños pequeños, después con Pero jóvenes. El trabajo consiste en ver que tengan acta de nacimiento, ver que vayan a la escuela y ver que vayan al doctor, en esas tres cosas concretamente. No, es más amplio. El trabajo que hacemos es para promover y defender los derechos de las niñas, niños y jóvenes en Chiapas a través de procesos participativos. Tenemos trabajo en dos niveles, por así decirlo, que es el trabajo directo, que son procesos de educación no formal, con grupos desde niñas y niños pequeños hasta jóvenes, y el trabajo indirecto, que se refiere a procesos de comunicación, de investigación, de diálogo con actores clave o con autoridades, también para pues a otros niveles promover también el cumplimiento de los derechos de las niñas y niños. Y el trabajo que hacemos directamente con las familias, estamos organizados en 3 áreas educativas. La primera área es el área de la primera infancia. Entonces trabajamos con niñas y niños pequeños en una estancia infantil y también en algunos espacios de calle, como son los mercados públicos, con las niñas y niños pequeños. Y trabajamos aspectos de nutrición, de desarrollo, de salud, pues para garantizar, digamos, como muchos de ustedes sabrán, pues el impacto que tienen como los cuidados y la nutrición en la primera infancia, pues es un sello que te marca para toda la vida. Entonces el trabajo pues que hacemos con estas niñas y niños es muy importante. Tenemos una estancia infantil, entonces bueno, trabajamos ahí con las niñas y niños y con sus familias. La otra área de trabajo es el área de infancia trabajadora, que es las y los educadores diariamente van a los mercados, a las plazas públicas, a trabajar con las niñas y niños trabajadores, con 2 programas generales. Uno que es la inserción y permanencia escolar, que es garantizar el registro de nacimiento, también con los pequeños lo hacemos, y la inclusión y la permanencia escolar. Chiapas también tiene uno de los rezagos más marcados en términos pues sí, de rezago educativo. La media es el primer año de secundaria, en el caso de las mujeres es el 6º de primaria. Entonces también promover esos saltos, ¿no?, de la primaria a la secundaria y de la secundaria a la prepa, con los más jóvenes es algo que ponemos mucho énfasis. Y el otro programa con el que trabajamos con ellos es en reducir los riesgos en las calles, ¿no? Pues como te decía, pues las niñas y niños trabajan también para apoyar a sus familias. Entonces buena parte del día lo pasan en estos espacios, y nuestro trabajo consiste en reflexionar junto con ellas y con ellos cuáles son las condiciones de ese espacio, cómo se pueden mejorar, cómo se pueden hacer exigibles sus demandas. Y un principio educativo que marca todo nuestro trabajo es fomentar y fortalecer la autonomía y los procesos de organización entre las propias niñas y niños. O sea, creemos que las niñas, niños y adolescentes tienen la capacidad, y no solamente la capacidad, sino el derecho a participar, a que sus opiniones sean tomadas en cuenta, y que nosotros necesitamos pues acompañar y construir y proveer como de herramientas y de información a estas niñas y niños para que puedan tomar mejores decisiones sobre su vida, para que tengan conocimiento sobre sus derechos. Excelente. Ahora dime, el tejido social de entre las organizaciones no lucrativas que hacen presencia en el Estado, de origen nacional o extranjero, y que están allá trabajando en distintos ámbitos, ¿no?, procurando el desarrollo de las comunidades indígenas de Chiapas, ¿se articulan? ¿Se reúnen? ¿Hay algún organismo cúpula que las siente a conversar y que puedan entonces complementar esfuerzos para lograr un auténtico desarrollo, o cada quien jala por su cuenta? Hay diferentes redes en las que nos vinculamos con diversas organizaciones. En el caso de Melel, hace pues 2 años, y en particular desde el año pasado, ya nos conformamos formalmente como Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas, junto con otras 4 organizaciones que también tienen trabajo en la ciudad y en el estado.
Entonces, bueno, ese es un ejemplo como de varios de los esfuerzos pues que hacemos en conjunto como red, y también para digamos para otros asuntos, o también para atender temas más de incidencia a nivel nacional, también nos vinculamos con otras redes. Pertenecemos a la Red por los Derechos de la Infancia en México, ¿no?, que es una coalición de 73 organizaciones a nivel nacional, también con organizaciones a nivel internacional, y bueno, y en más también hay colaboraciones puntuales, por ejemplo, para prestación de servicios médicos o de atención legal o psicológica con centros de derechos humanos para casos que acompañamos de violencia contra niñas y niños, por ejemplo, o situaciones específicas de salud, que nos vinculamos con otras pues organizaciones de la sociedad civil, pues cuyo mandato es pues digo cualquiera de estas otras líneas, ¿no? Entonces, afortunadamente creo que entre las diferentes organizaciones pues ha habido una mayor apertura que hace algunos años, y una pues mayor conciencia de que pues la lógica es ganar y hay que sumar, ¿no? No hay que restar. Entonces, en la medida en que desde el trabajo que cada una podemos poner para construir un Estado como más justo y más equitativo, pues en esa medida entonces hemos podido colaborar. Ahora, sin mencionar nombres, porque pues tampoco te voy a poner en riesgo, ¿no? Pero sí, aquellas prácticas que pretenden elevar la productividad en el campo, generar cohesión social, ¿no? Estabilidad y desarrollo. ¿Cuáles son las prácticas que, aunque supuestamente estas organizaciones se presentan como las grandes promotoras del desarrollo comunitario, ¿no?, del desarrollo productivo en las comunidades de Chiapas, en realidad tienen prácticas contradictorias? ¿Cuáles serían esas prácticas contradictorias que parece que ayudan, pero en realidad se están aprovechando, explotando y beneficiando unos cuantos, ¿no? Me refiero solo desarrollo comunitario y desarrollo económico mediante la productividad. ¿Pero desde sociedad civil o...? Sí, de sociedad civil. Prácticas que dicen esto es para esto, y resulta que no, que se llevó todo un señor rico a su bolsillo, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que, como bien dices, digo, más que señalar nombres, hay que, a mí lo que me interesa colocar o mencionar es que pues es muy importante que todas las organizaciones pues trabajemos desde un enfoque de derechos humanos. Creo que la lógica de la asistencia, del asistencialismo, tiene que dar un salto. En el caso de México ha firmado todos los tratados internacionales habidos y por haber. Entonces, bueno, trabajar desde un enfoque de derechos humanos es hacer no trabajar con los objetos, que son sino que todas las personas tienen derechos, son sujetos activos, y que también el Estado tiene una responsabilidad en eso, ¿no? Y entonces hay que exigir al Estado que haga también su tarea, porque nada más llegar y dar se crea dependencia, no genera ciudadanía, no fortaleces ni amplías la red social de las familias. Algo que nosotros hemos cuidado y que lo decimos abiertamente con las niñas, niños y con otras organizaciones es, bueno, Melel es una opción, pero también hay otras organizaciones y hay... Sí, ¿no? Pero vete más directa, por favor. Los niños a quienes ustedes ayudan han crecido en número. Entonces, si yo estuviera en tu lugar, le preguntaría a los niños, pero ¿qué pasó en tu comunidad, allá en la sierra, en tu pueblo, para que toda tu familia se haya tenido que venir acá? Entonces él te puede contar una historia. Llegó una organización, le compró las tierras a mis abuelos, nos contrataba de empleados pagándonos 3 pesos, nos quitaron nuestras casas, construyeron un desarrollo turístico y estamos acá. O sea, y supuestamente los persuadieron diciendo que el desarrollo turístico les iba a beneficiar, y resulta que los expulsó. O sea, dime cosas más contundentes como una denuncia. Si tú no lo dices, nadie lo va a decir. O sea, dime, no menciones nombres para no arriesgarte, pero sí dinos qué prácticas se están realizando en todo ese estado bellísimo para que esté expulsando personas. Pues digo, Chiapas es el estado uno de los estados con mayores recursos naturales en el país, ¿no? Entonces, bueno, ese es un botín, se puede mirar como un botín para muchos.
Entonces, la situación de desplazamiento de comunidades enteras de sus lugares de origen, pues tienen que ver con el despojo, a veces legal, de esos recursos, de esos territorios, pues que forzan, que obligan a estas familias a retirarse. O sea, por ejemplo, todo la problemática de la selva lacandona, de Montes Azules, todos los yacimientos petroleros que hay dentro de la selva, el agua, ¿no? Que ahora es o sea, que siendo el estado que produce energía eléctrica para el país con grandes cantidades de agua, pues hay comunidades donde no tienen luz y donde no tienen agua en sus casas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues son intereses pues transnacionales, también apoyados desde el gobierno federal y de los gobiernos de los estados, pues donde pues la lógica del despojo y de ofrecer como estos proyectos productivos, se supone, y el progreso a las comunidades, pues es nada más de enriquecimiento para unos y de empobrecimiento para otros. O sea, creo que en general tenemos que entender que en la medida en que unas personas viven en la opulencia es porque hay otros que viven en la miseria, ¿no? Entonces, que es importante pues en nuestra vida cotidiana pues tener eso en mente, y que necesitamos acortar esas brechas, ¿no? O sea, que si vivimos en la opulencia es porque hay otras personas que viven en condiciones pues de miseria y de exclusión y la pobreza. Y lamentablemente esto que dices, esta injusticia es lo más frecuente en el estado de Chiapas, ¿no? Es un botín, como tú dices. Sí. Bueno, pues te agradezco mucho y te felicito por todo lo que estás haciendo, entregando tu vida entera a estos niños y niñas y sus familias, y estoy segurísima de que poco a poco, uno a uno, vas logrando transformar vidas y abrir un porvenir sobre todo eso, inundar de esperanza a esas personas. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias por la invitación. Gracias, felicidades. Pásela bien siendo bueno. Dije antes, pásela bien haciendo el bien, pero ahora quiero decir ser bueno. Y si no conocemos lo que eso significa, pues hay que ir un poco al diccionario y a los grandes filósofos. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. Con el gusto de saludar a quienes siguen Información Altruista de Anunciación TV, les ofrezco el siguiente resumen informativo.